Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una entrega del canal de Fibritas y Procesos Creativos. Vamos a hablar de dos procesos que me importan un montón, que son arte y educación. No sé, les cuento que para la Semana de las Artes, en la Escuela de Artes Visuales Raquel Forner, decidimos pensar cuáles serían los modos de atarse, de articular, de hacer algo con otros. Así que con mis queridas estudiantes de la práctica docente 4 hemos trabajado en este proyecto. La idea es compartirles la experiencia en un formato de mini blog que tiene que ver con un registro del día y de lo que fue la experiencia el día de ayer, sin antes dejar de contarles de dónde viene la idea, cómo surgió el proceso creativo. Creo que eso es lo que más importa para este canal. Les cuento que el disparador de esta idea fue la obra de María Lai, que se llamó Atarse a la montaña, una obra que realizó en Ulasay, en su pueblo, donde la habían convocado para hacer alguna escultura y ella decidió que el arte de su tiempo tenía que presentar otra cosa, no podía representarse nada por el contexto de posguerra y de dolor. Y dijo, ¿qué otro modo de hablar de mi tierra, de mi pueblo, que no sean los vínculos? Y a través de los vínculos creó una metáfora que fue la de atarse. Durante unos días en el pueblo se cosieron bobinas de tela, se hizo un gran bobinaje de telas de kilómetros, estamos hablando, y los niños del pueblo ataron los picaportes de cada casa. Esta experiencia finalizó con dos alpinistas atando ese último pedazo de lazo a la montaña. Entonces, por algunos minutos todo el pueblo estuvo unido. Esta idea potencialmente transformadora que trae el arte contemporáneo me parece algo maravilloso para indagar en el proceso creativo y sobre todo a veces la presión que uno se pone porque algo cambie, algo se transforme. Creo que es el deseo irreverente de que algo se vaya a transformar. Vengo de unas semanas de estar pensando mucho en eso y la reacción y la devolución de los comentarios y de todo en este canal me ha hecho pensar que es necesario hablar de esto. Así que los dejo con el registro del blog. Arrancamos la mañana camino a San Miguel, Costera y Tren San Martín. Muchas ganas de contarles acerca de este proceso creativo, que sienta sus bases en la curaduría de performance de María Lai. La propuesta fue pensar de qué modo nosotros, desde el conurbano bonaerense en San Miguel, podríamos resignificar, explicar y entender los lazos que hacen que las escuelas, las instituciones, la vida cultural y artística funcione. ¿Cuáles eran los motores y los deseos a la hora de pensar los antecedentes? ¿Qué vínculos existían entre la Escuela de Artes Visuales Raquel Forner y el Conservatorio de Música Julián Aguirre? La pregunta nos llevó a indagar en la historia, una historia de cruces entre estas dos instituciones. Encontramos que hace unos años se habían unido en diferentes luchas estudiantiles, caravanas culturales. Durante las clases tomamos esta pregunta y realizamos un ejercicio curatorial, tomando como referente a Quequena Corbalán y su definición de curaduría. La curaduría de performance nos llevó a pensar cuál era el motor, pensando de qué modo María Lai, al forzar las uniones, pudo hablar de la necesidad de hacer comunidad, de recomponer lazo, de encontrarse con otro, habitar la escuela desde el deseo, desde las ganas de generar una educación artística que valga la pena, que nos reconozca como productores y también como artistas, pero sobre todo que siente las bases de la metáfora como derecho. Reflexionando de manera conjunta, empezamos a pensar en todos los disparadores, en todos los modos de resignificar una obra, de apropiárnosla. Para ello, nos apoyamos en la propuesta triangular de la pedagoga brasilera Ana Mae Barbosa. En cada una de las puntas de su triángulo problematiza lo que tiene que tener importancia y el modo de abordar la educación artística. Hoy, una de esas patas fue el contexto histórico, lo que habíamos relevado, los datos que encontramos. Otra de las patas es la producción, el taller de curaduría, el laboratorio, las pruebas, ese momento creativo, abrir un proceso, juntarnos colectivamente a pensar, trazar mapas, trazar bocetos, pensar en materialidades, cómo generamos conocimiento desde el arte. La otra pata, el lenguaje artístico en sí mismo, en nuestro caso, el visual. Esto nos lleva al desarrollo del arte insertado en la potencia de transformación social. Así nació la metáfora. La escucha. ¿Cómo podíamos hablar con el conservatorio si es otro lenguaje? No era otro modo, sino era a través del sonido, a través de entender qué es el acto de escucha.
que es escuchar al otro. Nos separan 340 metros. ¿Qué debía ser? Hilos, sábana, hilos de algodón, hilos de plástico. ¿Cuál es el sentido de la matriz? ¿Cómo podemos presentar? ¿Cómo podemos decir lo que tenemos para decir? Como artistas, como personas de la comunidad. Allí surgió el objeto, los latófonos. Sí, aquel juego de la infancia que nos conectaba, que nos devolvía a esa infancia del juego, del placer, que nos obligó a pensar que escucharnos es casi imposible. Nos obliga a hacer un esfuerzo enorme para intentar conectar con otro, para intentar traducir lo que quiere. Como en la calle y frente a todo el ruido podíamos escucharnos. Entonces, en un gesto de resistencia e insistencia, frente a todo el aparato burocrático, jueves 25 del 9 del 25 a las 12:30 horas, y comenzamos nuestra performance de desplazamiento. Comenzamos la atadura en una caravana musical. La experiencia significó mucho fuego, mucha risa, mucha música y sobre todo el deseo de ir encontrándonos. Correte para allá. Bien Muy tensa, bien. ¿Vieron qué increíbles esas imágenes? La verdad que fue un día increíble ayer. Lo más simbólico de todo y lo que creo que trae el proceso creativo es el imprevisto, lo que sucede ahí en el aquí y ahora. Lo abierto que está el proceso a mutar, a hacer algo y hacer algo lindo con otros, y para seguir reflexionando modos de hacer arte. Así que con la imagen simbólica de esta lata, que era el medio de escucha, que se nos pasó por encima, lo aplastaron, creo que refuerza más el potencial metafórico de lo difícil que es escuchar a los otros. Y creo que en eso también es la falta de escucha hacia nosotros mismos. Como que lo que reflexiono es pensar cuáles son modos de ser más amables con nuestra escucha y de darnos el tiempo para escuchar, no tanto para decir. Creo que hay algo ahí maravilloso del compartir con otros y de la potencia de las acciones que me parece que vale la pena ser escuchado. Gracias por ver el video. Me despido y agradezco la escucha y la experiencia a todos aquellos que participaron, que estuvieron presentes, de poder atar más escuelas y encontrar cuál es el modo en que cada escuela tiene que atarse, ¿no? O las personas tenemos que atarnos solamente para entender qué nos une y qué nos aleja y cuáles son los modos de construir comunidad, ¿no? De hacer vida y obra con otros. Gracias.